Bueno, vamos a ver, Enrique, que está todavía celebrando el éxito en Gerona, el Real Madrid. El Nureyev del fútbol es Camavinga, no Bellingham. Es Camavinga, que flota. Yo no he visto una cosa igual. Le dan leña y se levanta como si no lo Porque sabes que él es experto en artes marciales. Claro, por eso sabe eludir. Por eso va directamente a la pelota, le dan una patada, ¡bum! Vuela, ¡bum! Y está otra vez de pie y sale flotando. Bueno, pues eso. Vamos a hablar de algo que es una enfermedad, pero es también tiroides, un hecho complicado porque mucha gente lo usa cuando se pone fati, tirando a ballena, entonces no, es que me ha cambiado el metabolismo por el tiroides. No. Vamos a hablar del tiroides en serio. Y sobre todo de una patología que vamos a oír al doctor Crespo, que por la técnica que ellos usan es fácil y no dolorosa y con un gran resultado con los nódulos benignos, ¿no? Tenemos aquí al doctor Eduardo Crespo, que es licenciado y doctor en medicina, es hijo de médico. Eso es bueno. Eso es buen médico. Eso es que cuando alguien enfermo, en lugar de pedir una receta, lo mira. Exacto. Bueno, además este señor puede ejercer como médico en Estados Unidos, hizo el Foreign. Tal y como está Estados Unidos, tampoco... No, pero bueno, te quiero decir que te demuestra la categoría de este señor, ¿no?, que es el que lleva en la fundación la unidad de radiología vascular. Es el jefe, la cabeza visible, es una especialidad más bien moderna, ¿no?, pero que tiene un interés muy grande para muchísimas patologías, ¿no? Bueno, vamos a hablar, a ver, don Eduardo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La otra ocasión que vine dije buenos días por invitarme, eso sí, me la han recriminado. Está bien, porque no es una persona constante, como tiene que ser. Vale. Y educado. Bueno, y educado. Bueno, la gran cuestión, del tiroides se habla mucho, un poco a lo tonto, pero la verdad es que casi nadie sabe muy bien lo que es. Usted que se dedica a eso, ¿qué es exactamente el tiroides? ¿Qué funciones tiene? ¿Y cuándo realmente se puede hablar de una enfermedad de tiroides? Muy bien, bueno, yo soy radiólogo intervencionista, por la presentación de Enrique ha quedado claro, y no soy endocrinólogo, que son los que más saben del tiroides, ¿no? Bueno, yo hago una parte, un tratamiento específico y algo sé de las generalidades, ¿no? La glándula tiroidea es una glándula que produce hormonas muy importantes para regular el metabolismo de cada uno de nosotros, y cuando se altera, se puede alterar bien para arriba o bien para abajo, puede producir de más o de menos, y ahí es lo que se produce unas clínicas muy sintomáticas con hipertiroidismo. En ellas puedes tener palpitaciones, insomnio, poca tolerancia al calor, sudoración, etcétera. Y lo contrario sería hipotiroidismo, y es lo que decías del FATI, pues que coges mucho peso, también estás cansado y tal, y necesitarías un tratamiento de suplementación. O sea que hay un problema también en este caso sí de alimentación, al menos de vitaminas, de algún tipo de excipiente. Pero realmente, ¿cuál es la técnica suya, la que practican esto de la ablación percutánea? Sí, ¿y qué cambios? Porque esto siempre nos fascina, cómo en unos años, no tantos, ha cambiado todas las intervenciones, la cirugía tal como la entendíamos. Bueno, es que ahora ya vemos a un cirujano con el ordenador, a los grandes cirujanos además, no el cirujano común, ¿no? Esto ha cambiado algo, el conocimiento del tiroides, se han sabido más cosas que antes no se sabían, ¿y en qué momento desarrollan esta técnica? Muy bien, bueno, la glándula tiroidea se conoce desde hace mucho tiempo, tampoco ha cambiado grandes cosas, ¿no? Pero lo que sí que ha cambiado es el manejo de la patología, ¿no? Nosotros tratamos una patología que es un nódulo tiroideo, que es un bulto en la glándula tiroidea, que puede ser funcional. O sea, la glándula tiroidea, el nódulo ese funciona por sí mismo, sin ningún tipo de control, es un nódulo autónomo y produce hipertiroidismo. En muchas ocasiones no produce hormonas de más, es un nódulo frío que llamamos, pero puede producir, si su tamaño es importante, compresión de las estructuras de alrededor. Estamos hablando del cuello, puede producir disfagia, disnea, incluso puede producir un problema estético importante, y en esos casos habría que hacer un tratamiento. Porque se nota, digamos, el nódulo es grande. Se nota más a lo mejor al estar tumbado, pero hay mucha gente que también se nota al estar de pie. Bueno, y además se lo nota uno, ¿no? Es doloroso, sí, produce un disconfort, una sensación de pesadez en la mayoría de la gente, y es por lo que buscan una solución, aunque la función tiroidea en algunos casos está conservada. Es decir, la analítica es correcta, ¿no? Que hasta ahora es la forma más directa de llegar. Aparece este bulto y produce esas clínicas compresivas
y bueno, y el problema estético en la mayoría de las ocasiones. ¿Tiene que ver con el bocio que decía el doctor? Al final es lo mismo. El bocio son la presencia de nódulos grandes que aumentan el tamaño de la glándula tiroidea. Que antes se veía más, ahora es algo relativamente regulado, ¿no? Me imagino que gracias a su actuación, doctor. A la intervención de la patología vascular, que es lo que nos va a explicar. Quizá de conocer cómo más. Se ataca, claro, ¿no? y además lo hacen también con pantalla donde él está viendo cómo lo hace. Bueno, lo expliqué que lo sabe mejor que bueno, yo. pues estos nódulos tiroideos no está indicado tratar en todo el mundo. Nos podemos imaginar que hasta la mitad de la gente tiene un nódulo tiroideos. Un 50% de la población, si se hiciera una ecografía, tendría un nódulo. Pero normalmente son pequeños y no dan síntomas, no son cáncer. De hecho, estos nódulos, estos bultos, se acepta que como mucho sería un 5% son cáncer, son tumores malignos. Ahí está un poco el desafío de estos pacientes, saber si es un cáncer o no. ¿Cómo se nota? ¿Qué síntomas tendría si es maligno? Normalmente ningún síntoma, porque suelen ser tumores pequeños, que no dan ningún síntoma y se diagnostican por azar, porque te hacen una prueba por lo que sea, un TAC, una ecografía, o a veces si es un poquito grande sí que el médico de familia te puede palpar y dice, uy, vamos a hacer una ecografía. Y ahí sale. Y ahí sale. Entonces, ecográficamente puede tener diferentes aspectos y hay algunos que parecen más feos que otros. Hay una clasificación y normalmente lo que se hace, si mide más de 1 centímetro, se hace una punción con una agujita fina, se pincha el nódulo. Si se confirma que es benigno, pues ya sabes que es benigno, te quedas tranquilo y si hay síntomas, pues habría que hacer un tratamiento. El tratamiento estándar, el habitual, es una cirugía, que es una rajita en el cuello, más o menos grande, y quitar bien todo el tiroides o la mitad. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva la cicatriz de por vida y muchas veces tomar pastillas, porque te quitan todo el tiroides, no solo el nódulo. Entonces estás condenado. Está afectado a toda la función, digamos. El nódulo puede estar en un lado solo o tener 2 nódulos, pero muchas veces te quitan toda la glándula tiroidea. O aunque te quiten la mitad, no solo te quitan el nódulo, sino esa parte del tiroides. Entonces, 30-40% de esa cirugía está alterada, claro, ya a partir de Pero entonces. puedes vivir, puedes seguir. Puedes vivir con pastillas, que no se te olviden. Medicándote. Sí, para pastillas. regular esas hormonas, ¿no? Eso es. Imagino. ¿Cómo es la intervención quirúrgica, esa ablación? Es que esto lo llevamos haciendo muchos años, nosotros no, en el mundo. La ablación es, ya hablé la otra vez de ello, ablación para nosotros, para los radiólogos intervencionistas, para los médicos, es introducir una aguja guiado por un sistema de imagen, en este caso la ecografía, en el centro del nódulo o del tumor, puede ser el hígado, el pulmón, etcétera, y aplicamos una energía. En este caso es térmica, normalmente es calor, a veces frío también, pero con ese calor destruimos lo que es el nódulo por dentro y progresivamente desaparece. Él mismo, digamos, se va disolviendo. Sí, tú lo destrozas por dentro, hace una necrosis que llamamos, etcétera, y ya poco a poco, en este caso del tiroides, cuando haces una ablación del nódulo, al año ha desaparecido, el volumen ha disminuido hasta el 80%. O sea, que a los 6 meses un 50%. Ya no se ve. Eso es. ¿Existe riesgo de tocar la zona de las cuerdas vocales en algún caso que pueda preocuparnos para perder el habla o que se nos vean afectadas de alguna manera las formas de comunicarnos? Claro, los riesgos en esta operación, que al final la comparamos con la cirugía, que es el estándar, pues es el daño de lesionar las cuerdas vocales que te produciría una disfonía, puede ser permanente o temporal. En la cirugía es un riesgo más o menos importante. En nuestro caso, una vez hemos mejorado la técnica, la experiencia, es prácticamente cero, porque nos mantenemos alejados del nervio. No quemamos el nervio. Como no es un cáncer, no nos preocupa quemar todo el nódulo, sino gran parte, porque con eso mejoraremos la sintomatología. O sea que ustedes tienen, digamos, que adivinar también, según la edad del paciente, cuál tiene que ser su vida posterior, ¿no? Estropearle lo menos posible. No, y hemos tenido locutores de radio, hemos tenido cantantes, es un tema importante, la voz, profesores de escuela, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso ahora... Políticos en edad de campaña, por político, cuando llegan a la berrea electoral pierden la voz todos. Pero todos, ¿eh? Es una cosa impresionante, porque no la tiene educada, pero haces 3 o 4 actos diarios al aire libre, forzando la voz, pues naturalmente al segundo día, ¡clac! Y bien, pues eso, entonces también tiene otras ventajitas con respecto a la cirugía, básicamente que es ambulatorio y con anestesia local. Tú vienes, te lo hacemos... ¿Cuánto tiempo? En 15-20 minutos se hace. ¿Y sale por su pie? Sale por su pie, sí. Bueno, y cuando nos ponemos en el peor de los casos, en el caso del cáncer de tiroides, ¿cómo es el abordaje de esta enfermedad? Normalmente es una cirugía, aunque mida 1 centímetro, 3, 4, da igual. Pero ya hay estudios en Europa
cuando el nódulo es pequeño, de 1 centímetro o 2, lo podemos ablacionar, lo podemos quemar con seguridad, con un margen, que nosotros siempre, porque tú ves el tumor, pues puede haber microcélulas alrededor. Entonces lo podemos quemar con un margen de seguridad y yo creo que sí que va a cambiar un poco los protocolos, y en tumores pequeños, de 1 centímetro, se podría hacer esta técnica y no someterse. Y hasta ahora no es muy común que se haga. La ablación en general no, tanto de nódulos benignos como por qué? de ¿Porque malignos. no hay gente capacitada? ¿Por qué? Porque poco a poco esto va ganando evidencia y la gente se basa en la evidencia, ¿no? Esto se lleva haciendo, lo del tiroides en concreto, se lleva haciendo 20-30 años en países asiáticos, que es donde empiezan estas cosas. Aquí empezaron en Italia, en Europa, y aquí nosotros, básicamente, y otros compañeros, y estamos haciendo cada día más, pero tiene que ser vía el endocrinólogo, que es el que recibe al paciente, el que le sigue, el que le trata, el que decide en un comité, normalmente, si va para cirugía o va para ablación o para nada. Tiene que trabajar con un endocrino siempre. Sí. Bueno, con un endocrino o con otro tipo de especialistas, ¿no? Porque es verdad que la radiología es una de esas especialidades que parece que no están y que nosotros nos sometemos a la prueba, a la mamografía, a la ecografía. La ayuda del médico, el diagnóstico por imagen y tratamiento con imagen, y como está diciendo Eduardo, pues los nódulos, pero no solo de tiroides. Claro. También hacéis ablación de distintos sí, no solo ablaciones, tratamientos mínimamente invasivos de todos. O sea, nuestros más amigos en el hospital, por así decirlo, pues son los oncólogos, los nefrólogos, cirujanos generales, cirujanos un poco de otras especialidades, que prefieren un paciente que a lo mejor saben que podemos hacer algo menos dañino y igual de efectivo, pues nos lo... Por ejemplo, el cáncer de mama, que se está celebrando ahora el mes del cáncer de mama, la radiología ha supuesto un antes y un después. Es lo mismo, porque además en la mama pues es igual, un órgano superficial muy fácil de pinchar. De hecho, ellos pinchan para hacer biopsias. ¿Y por qué no pinchas para hacer un tratamiento de un nódulo de 1 centímetro o 2? Que si eso se hace normalmente con un tratamiento de investigar, la biopsia, ¿por qué no se hace más a menudo con un tratamiento de curar? Se está haciendo, compañeros míos en mi hospital, e incluso en el Frente Clínico San Carlos, sé que están haciendo ya tratamientos no solo de adenomas de mama, sino de cáncer de mama. Han empezado poco a poco, sí, en el LinkedIn lo ves todos los días, noticias, porque es noticia hacer eso, pero dentro de poco seguro que no. ¿Y el aumento que es más hombres o más mujeres? ¿En los tiroides? Sí. En los tiroides sobre todo es mujeres. Mujeres. Sí, 3-1 más o menos de... ¿Y eso a qué se debe? La cuestión hormonal, me imagino, ¿no? Sí, eso don Enrique seguro que sabe mejor que yo. Sabes tú más. Pues cuestión hormonal, sí. Las hormonas son las que nos dominan, las que nos regulan todas las funciones. Las enzimas son las que catalizan y las hormonas regulan. Por eso yo siempre le digo, cuando te llega un señor y te dice, oiga usted, ¿por qué no me tomo esto que a mi vecino le ha...? Pues no, porque su vecino tiene el mismo metabolismo de glucosa, lo tiene usted y yo. Pero tenemos otras moléculas que son unas activan las reacciones y otras regulan. Activan las enzimas, regulan las hormonas, y eso es lo que están trabajando estos señores intensamente. Pues oye, pues estupendo, y sobre todo, como siempre, el ver cómo va evolucionando la velocidad y cómo hay gente... Cada día. Yo no sé cómo, antiguamente decía, no, es que se ha ido a la Clínica Mayo de Estados Unidos. ¿Qué Clínica Mayo? ¿Pero qué Mayo? Tú fíjate aquí, pero y además gente joven. ¿Pero para qué? Pero eso es una patología de gente que ignora realmente le suena presumir. Te cuesta la hijuela, te tratan mal, no los entienden, comes mal. Y encima eso te salía en España por la 10ª parte del precio. Mira, Eduardo está en la sociedad de ellos internacional. O sea que es que hay unos protocolos que lo llevan en el mundo entero. Claro. Sí. Doctor Crespo, muchas gracias. Enrique Lamorena, por haberle traído. Gracias. Hacemos una pausa y vamos a hablar de novedades gastro, que mucha gente quiere gastarse los dineros. Bueno, muy poca gente quiere gastarse los dineros en comer fuera. Pero puestos a... Eso es, habrá para todos los No, gustos. y además siempre hay que invitar a algo. Y además la gente en Madrid sale. Sí, somos un poco de salir. Pero ya desde el 17 llega Madame Dolnois, el 17, viaja a España, y dice, es asombroso, la gente de Madrid está siempre en la calle. No sé si es que sus casas son incómodas, o bien que aquí, a diferencia de París, tiran todos los excrementos a la calle, pero el sol se los quema en 3 horas y el aire es estupendo. Será por eso, pero no paran en casa. Bueno, pues a continuación de una pausa de 12 segundos. Eso es.